Vamos a aprender a formatear cantidades monetarias, es decir, cantidades que representen dinero en PHP. Para ello, pues se utiliza lo que es una función que se llama number-format. Para este ejemplo, pues tengo lo que es un archivo creado que se llama number-format.php y también lo tengo acá abierto en el navegador. Simplemente tenemos dos cantidades con las cuales vamos a trabajar. Entonces voy a pegar aquí lo que es la sintaxis de la función number-format. Recibe 4 parámetros, que es la cantidad a formatear, los decimales que va a contener lo que es la cantidad y el separador de decimales y separador de millar. Podemos utilizar esta función con un solo parámetro, que sería la cantidad. Podemos utilizarla con dos parámetros, que es cantidad y número de decimales. Y también podemos utilizarla con los 4 parámetros. No se puede utilizar solamente con 3, ya que cuando se define lo que es el separador decimal, también hay que definir el separador de millares. Vamos a trabajar con estas dos variables, que es cantidad-1 y cantidad-2, que tienen lo que es un número float. Los números en PHP pues no llevan lo que es separador de millares, porque pues si le colocamos una coma acá, por ejemplo, sería 1931.81 y guardamos, pues van a ver que me va a generar lo que es un error. Entonces vamos a quitarlo de acá y listo. Entonces acá tenemos dos cantidades, tenemos 12.732.77 y 1931.81. Vamos a comentar acá lo que es esta función para ver cómo se utiliza. Entonces vamos a imprimir en pantalla nomás esa función que se llama number-format y vamos a ver la primera opción, que es simplemente pasando la cantidad, es decir, un solo parámetro. Vamos a trabajar con esta cantidad, vamos a pegarlo aquí y ahorita pues únicamente estamos mostrando el resultado que nos devuelva esta función. Si recargamos, pues aquí vamos a ver lo que es el número en pantalla. Ya les voy a explicar cómo lo formatea, pero también pues acá podríamos almacenar en variables este resultado o también sobreescribir esta variable. Por ejemplo, aquí vamos a decirle que la cantidad 1 va a ser igual a la función number-format con la misma variable para reemplazar su valor. Entonces aquí simplemente vamos a mostrar en pantalla con un eco lo que nos devuelva lo que es cantidad 1 o el valor que tenga cantidad 1. Pues si ven, pues es 12.733. Si ven, pues acá cambia porque es 12.732.77. Cuando le pasamos un solo parámetro, por defecto lo que hace es formatear la cantidad a la notación inglesa, es decir, que le va a quitar lo que son los decimales y le va a colocar un separador de millar, que sería la coma, como lo tenemos acá. Ven que le colocó lo que es un separador de millares, que sería la coma. Entonces, como elimina lo que son los decimales, lo que hace es redondear el número si las fracciones superan lo que es el 0.50. Por eso acá pues nos redondeó a 12.733, que sería el siguiente valor entero de 32. Como tomó la fracción, la redondeó, al final le coloca 33. Si acá tuviésemos, por ejemplo, 12.732.4, van a ver que el resultado pues simplemente mantiene lo que son los enteros y le quitó los decimales y le colocó el separador de millar, que sería una coma. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si se pasa del 50% o el 50% de los decimales, lo va a redondear a su siguiente entero, como lo vemos en pantalla. También podemos colocarle dos parámetros, es decir, cantidad y decimales. Vamos a colocar aquí una coma y le vamos a decir que tenga dos decimales. Vamos a ver el resultado
y ya les explico cómo funciona. Como ven, tomó los dos decimales que aparece acá y lo que hace es formatear la cantidad a dos decimales como le estoy indicando acá. Entonces, 0.5 se representa por 0.50 como lo vemos acá, es decir, 0.50. Como le estamos diciendo que vamos a utilizar dos decimales, le colocó el 0 acá. Y cuando utilizamos dos parámetros, lo que hace es utilizar el punto como separador de decimales, como lo tenemos en el ejemplo, y la coma para separador de millares. Entonces, por defecto utiliza esos dos símbolos, tanto para separador de decimales como separador de millares. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la cantidad 2 para que vean que también funciona. Vamos a decirle cantidad 2 y acá también. Tienen que formatear el número a esa cantidad colocando el separador de millares y decimales. Que ya les expliqué cómo funciona. Si aquí le dijéramos que solamente queremos un solo decimal, vamos a ver que a este punto 81 le quita un decimal. Si lo recargamos, vamos a ver que nos dejó un solo decimal en la cantidad y utilizando el punto como separador de decimales y la coma para separador de millares. Ahora vamos a ver utilizando lo que son los cuatro parámetros. Vamos a decirle que a esta cantidad le vamos a colocar dos decimales. Agregamos una coma para agregar el siguiente parámetro acá entre comillas que va a ser el separador de decimales. Vamos a decirle que va a ser el punto y vamos a agregar otra coma para agregar el último parámetro que sería el separador de millares. Vamos a decirle que va a ser una coma. Y si ven, pues formatea la cantidad como le hemos especificado utilizando separador de decimales el punto y separador de millares la coma. En algunos países pues se utiliza al revés. El separador de decimales utiliza lo que es la coma y por ejemplo separador de millares no tiene. Entonces simplemente dejamos este último parámetro vacío y aquí se va a formatear esa cantidad. Como ven, acá la tenemos. Acá pues dependerá de cómo quieran formatear lo que es la cantidad. Ustedes podrían utilizar cualquier símbolo como de separador de decimal. También podríamos colocarle en separador de millares lo que es un espacio y acá por ejemplo un punto. Y nos va a formatear lo que es esa cantidad como lo hemos especificado. Como ven, acá tiene el espacio como separador de millar y como separador de decimales tiene el punto. También podríamos colocarle aquí, por ejemplo, que para separador de millares o de decimales, perdón, no queremos decimales. Aquí le vamos a decir que el separador de millares va a ser un punto y le vamos a decir que no va a contener decimales. Vamos a decirle 0. Si vemos acá, nos formatea la cantidad a como lo hemos indicado en la función. Entonces, para utilizar esta función number format, únicamente hay que tener en cuenta los parámetros que se pasan para poder formatear la cantidad. Como primer parámetro recibe la cantidad monetaria o el dinero que queremos formatear. Segundo, los decimales que queremos. Si queremos 1, 2, 0, como en este caso. También si queremos separador de decimal, lo definimos acá. Podría ser el punto que se utiliza comúnmente. Y el separador de millares, pues se utiliza lo que es la coma comúnmente. Acá le vamos a colocar los dos decimales y vamos a ver que pues formatea esa cantidad como hemos indicado. Para almacenar datos de cantidades en la base de datos, comúnmente pues utiliza este formato que vemos acá, que es utilizando el separador de millares, pues no utilizamos, simplemente lo quitamos, dejamos las comillas vacías y el separador de decimales se utiliza el punto. Entonces este es el formato como se guardan lo que son las cantidades en una base de datos. Vamos a recargar y acá lo tenemos. Entonces este ejemplo
o estas cantidades que vamos a guardar en la base de datos las vamos a hacer en ejemplos cuando veamos la parte de base de datos. Espero que se haya entendido cómo se formatea lo que es una cantidad utilizando la función number-format.